Entonces hoy vamos a ver cómo tomar las medidas para una cocina. Entonces vamos a hacer esta cocinita donde ellos quieren aquí mueble de piso, gabinete. Aquí por este lado iría la nevera, entonces ellos quieren una torre aquí, la nevera y otra torrecita aquí. Esta torrecita como para guardar cosas de aseo, jabones. Iría la nevera que separa a esta torre de esta siguiente. Aquí iría una torre donde van a guardar todo lo que es alimentos y lo que es gabinete y mueble de piso. Entonces ahí está este espacio. Entonces vamos a mirar cómo tomamos las medidas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el pollo. Entonces medimos el pollo, o si no hay pollo y van a colocar patas al mueble, pues no hay problema. Entonces en este caso vamos a medir el pollo y lo normal o lo que yo acostumbro a hacer es dejarle más o menos 3 centímetros mínimo volado después del pollo al mueble, 3 centímetros en el lado de allá y 3 centímetros en el lado de acá. Entonces este pollo mide 2,63, entonces vamos a dejar el mueble de piso y el gabinete a 2,69. ¿Para qué? Para que me queden 3 volados allá y 3 volados acá. Entonces pues aquí tenemos que tener en cuenta pues que como aquí va un filo, entonces que el mueble no se nos vaya a salir de este filo, pero pues ahí cabe perfectamente, o pues ahí nos cabe perfectamente sin ningún problema. Bueno, después de tener esa medida del pollo como tal, tomamos la medida total de esta pared donde empieza la primera torre hasta finalizar el pollo. ¿Para qué? Para cuando se vaya a hacer el trazo de los muebles, entonces le descontamos a la medida total de lo que va a quedar este mueble y lo que vamos a dejar de espacio para la nevera. En este caso vamos a dejar un espacio de 75 centímetros porque la nevera es una nevera normal, pequeña, no es nevecón, no es nevera grande. Entonces 75 centímetros le vamos a dejar aquí de espacio para la nevera. Entonces tomamos la medida total, le restamos lo del mueble, teniendo en cuenta que lo vamos a dejar 3 centímetros volado a cada lado, le restamos los de 75 de la nevera y entonces ya nos va a dar una medida en la cual una de dos, o dividimos esa medida en dos para que las torres nos queden igual de grandes, o si ya queremos dejar esta más pequeña o esta más grande, o al contrario, ¿sí? Entonces ahí vamos en el tema de las medidas. Otra cosa entonces para la distribución de la cocina, ya del mueble de piso, es ¿a qué medida está este tubo? Esta cocina lleva 2 posetas, entonces tenemos que tener en cuenta el centro de este tubo, que es el del desagüe. Tenemos que tener en cuenta dónde van las tomas, tanto para el extractor como para la estufa, el chispero de la estufa. En este caso debemos tener en cuenta el centro de ese tubo, que es el ducto para el extractor que va hacia afuera. Entonces debemos tener en cuenta también esa medida para así mismo darle los centros a los electrodomésticos en los muebles. O sea, ya sabemos que en este centro de este tubo debemos dejar el centro del extractor y asimismo el centro de la estufa. En este centro debemos dejar el centro de las 2 posetas. Entonces debemos tener en cuenta estas medidas para cuando vayamos a trazar el mueble, para saber dónde quedan las posetas, o lavaplatos como lo conozcan, o el fregadero como lo conozcan. Para saber dónde dejar el centro de la estufa. ¿Para qué? Para que nos concuerde con lo que ya está aquí en el área de trabajo. Entonces básicamente esas son las medidas que debemos tener en cuenta. Algo también muy importante que debemos tener en cuenta es la altura que hay del piso, la altura del pollo hacia el techo. En este caso ellos quieren los muebles que queden pegados al techo, porque pues la altura no es tan alta, tiene 2,27, entonces la altura no es tan alta, entonces sí se puede. Cuando ya son alturas muy altas, la verdad ya toca hacer otro tipo de muebles o ponerle un plafón.
arriba. Entonces debemos tener la altura del piso hasta arriba y del pollo hasta arriba, pues para descontarle la altura del pollo. Entonces amigos, esas son básicamente las medidas que tenemos en cuenta para saber dónde debemos dejar el plato, la estufa y todo el tema. No olviden suscribirse y ahí estamos en otro video. Entonces seguimos aquí con el tema de las medidas. Como les decía, aquí va la estufa y ahí nos quedó el tubo del gas. Bueno, en este caso no lleva horno en la parte de abajo, entonces el tubo puede ir por el centro, o bueno, dentro del hueco o debajo de la estufa. Ahí no hay lío, por lo que no hay horno abajo. Si hubiera llevado horno, nos hubiera tocado dejar los muebles de tal forma que el tubo hubiera quedado por este lado o por este lado, para sacarlo y dejar el registro a un lado y no nos quedara tapado el registro del gas. Bueno, aquí entonces van las dos posetas. Como podemos ver, también nos quedó la tubería en la mitad. Entonces esas son las medidas que debemos tener en cuenta para hacer las distribuciones de los muebles. Y las dos torrecitas, aquí va una, el mueble de la nevera o nicho, no sé cómo lo conozcan, el espacio para la nevera y la otra torre. Entonces mi gente, esas son las medidas que debemos tener en cuenta. Muy importante, la altura del piso al techo, o si van a hacer torres, la altura de las torres. ¿Para qué? Para dejar aquí del mesón al gabinete 60 centímetros y de ahí entonces descontamos la altura de la torre. Sale a la altura de la torre, les contamos el mueble de piso, que más o menos queda de 82 con el mesón, le restamos los 60 y el restante nos darían los gabinetes para que nos queden al ras en la parte de arriba, mi gente. Entonces eso es básicamente lo que debemos tener en cuenta para las medidas. Tomar las medidas para trazar los muebles, para hacer los muebles, para la distribución de los muebles, para saber cómo van a quedar los espacios. Entonces eso depende todo de las tuberías, cómo van y lo que quiera la gente. No olviden suscribirse si no se han suscrito. Las curiosidades de Eti.